Una vez que ya tienes tu clase, debes invitar a personas para que formen parte de ella. Como pueden ver acá, tenemos una pestaña llamada Personas, donde aquí podrás invitar tanto a alumnos como profesores. Existen dos formas de invitar personas: enviando una invitación por correo electrónico o pasando tu código de clase y que esa persona se una a tu clase por el mismo botón que vimos en el home de Classroom. Los profesores solo pueden agregarse enviando la invitación por correo electrónico. Los alumnos, en este caso, es válida la invitación por cualquiera de las dos formas. Para enviar la invitación por correo electrónico debes dar clic en este botón, donde se abrirá esta ventana. En ella debes agregar los correos electrónicos de las personas que quieras invitar. Una vez cargados los correos electrónicos, damos clic en invitar y listo. En este momento Classroom envía una invitación al Gmail de la persona. Ahora solo debes esperar a que la persona acepte la invitación o se una mediante el código de clase. Cuando las personas aparecen en un color gris claro, quiere decir que esa persona todavía no aceptó la invitación. Abriendo el Gmail a donde envié la invitación, podemos ver que aquí me llegó la notificación para unirme a la clase que acabo de crear. Y ya estaría dentro de la clase como alumno. Ahora les voy a mostrar cómo el alumno ingresa mediante el código de clase. En este caso voy a eliminar el alumno. Voy a seleccionarlo de aquí, le voy a dar eliminar. Lo elimino y voy a unirme mediante el código de la clase. El código de la clase se ubica en varios lugares. Lo podemos encontrar aquí en el banner de nuestro tablón de Classroom. O bien aquí en la parte de personas podemos ver el código de clase. Copiamos el código, en este caso se lo enviaría a los alumnos, y voy a ingresar mediante este código de clase. Voy a ir a este icono y voy a poner apuntarse a una clase. Copio el código y doy en unirse. Y acá nuevamente estoy como alumno en esta clase en Classroom. Y acá podemos ver que el alumno efectivamente se unió a nuestra clase. Volviendo al tablón, en este caso el tablón es el muro principal de Classroom. Allí podrás ver todas las publicaciones con sus comentarios. Las publicaciones generadas en la pestaña de trabajo de clase también aparecen en el tablón principal. Yendo aquí podremos crear una publicación rápida. Este tipo de publicaciones es recomendable para anuncios y no para publicar tareas. Si bien nosotros podemos adjuntar algo a este anuncio, es una forma de publicar algo de manera rápida. Para publicar un material o una bibliografía tienes que ir a la pestaña de trabajo de clase, dar clic en el botón crear y en este caso crearemos, por ejemplo, un material. Siempre colócale un título a cada material de forma organizada. Puedes también colocar una descripción de ese material. Aquí también, como en los anuncios que vimos recientemente, puedes adjuntar archivos desde tu PC, desde Google Drive, algún video de YouTube o un link de una página web. Puedes también determinar un tema y acá le pondremos hardware y software. Colocarle a cada publicación un tema permite que la pestaña de trabajo de clase esté organizada, ya que el tema opera como un título que separa las diferentes publicaciones dentro de esta pestaña. Todas estas publicaciones, a su vez, tienen la posibilidad de ser programadas, es decir, que la publicación aparecerá en el día y la hora que vos determines. Damos a programar y esta tarea quedaría programada para el 24 de mayo a las 8 horas. En este caso lo voy a publicar ahora mismo. Y acá vemos cómo opera el tema que nosotros acabamos de colocarle al material. Vemos cómo aparece un título aquí que separa todo lo que pongamos aquí abajo. Entonces, las tareas también se crean desde esta misma pestaña yendo al botón crear tarea en este caso. La tarea también contiene un título y un espacio para las instrucciones de la tarea. También te permitirá programarla en la fecha y la hora que vos quieras que se publique esta tarea. Vamos a ponerle un título. Aquí irían las instrucciones de esta tarea.
Además, este tipo de publicación tiene la posibilidad de que asignes una nota al trabajo. Por defecto, estos puntos vienen de 0 a 100. Yo en este caso borraré un 0 y lo dejaré de 0 a 10. Vamos a agregarle un tema. En este caso ya nos aparece directamente el tema que creamos para la publicación anterior. Y también puedes programar una fecha de entrega. Vamos a poner que sea el 20. Cuando esta fecha caduque, toda tarea entregada después de esta fecha, aparecerá en ella un cartel rojo que dirá entregado fuera de término. En este menú desplegable puedes seleccionar a qué estudiante o grupo de estudiantes quieres que se publique esta tarea. Esto es común en todas las publicaciones de Classroom que vamos a ver, entonces solo con destildar este botón nos llegaría esta publicación a este estudiante en particular. Ahora bien, supongamos que quieres crear una tarea donde tú cargas en un documento una serie de preguntas que el estudiante debe responder. Esto lo podemos hacer de varias maneras. Puedes colocar las preguntas directamente aquí en la parte de instrucciones. En este caso, si ponemos las preguntas en la parte de instrucciones, lo que debe hacer el estudiante es crear un documento donde allí te responda las preguntas. Veamos cómo quedaría este ejemplo y cómo el estudiante debe crear ese documento. Entonces creamos la tarea. Ahora vamos a el tablón del lado del estudiante. Vemos que se ha actualizado el flujo de actividades. Podemos mostrar y acá vemos que se publicó un nuevo material. Si yo voy a la parte de trabajo de clase, podremos ver también el TP que acaba de subir el profesor. Entramos a la tarea, acá nos dice que la tarea está asignada, es decir que todavía el estudiante no la completó. Vemos la tarea y aquí podemos ver las preguntas, o sea las instrucciones de esta tarea. Y acá vamos a poner crear documento. En este documento Google el estudiante va a responder las preguntas que nosotros le acabamos de hacer. Ingresando a este documento, el estudiante ingresa aquí. Y una vez que termina de responder todas las preguntas que nosotros le hicimos, el estudiante debe ir nuevamente a la parte de el trabajo en Classroom y apretar el botón entregar. Entrega el trabajo. Y acá vemos cómo cambia el estado de asignado a entregado. Ahora volvemos a la parte del profesor y vamos a nuestra tarea. Y aquí podremos ver que el estudiante ha presentado la tarea. Y acá podemos ver el documento que acaba de crear el estudiante. Nosotros desde aquí podremos asignarle una nota y devolverle la misma. Entonces, como podemos ver, en la tarea va cambiando de estado. Primero estaba en el estado asignada porque nosotros publicamos la tarea y el alumno no la había completado. Luego apareció que un alumno había completado la tarea y una vez que yo le devolví la nota al estudiante, aparece en el estado de evaluada. Ahora bien, también podremos crear una tarea y en vez de colocar las preguntas en las instrucciones, tranquilamente podríamos tener un archivo en nuestra computadora con esas preguntas y lo adjuntaríamos desde aquí. Para mí la forma correcta de hacer esto es crear un documento de Google en Drive con las preguntas ya dentro de ese documento, luego de adjuntar el documento en la tarea dando clic en el botón de Google Drive. Entonces vamos a ir a Google Drive utilizando este icono y vamos a poner nueva documento de Google. En este documento vamos a poner un título y aquí pondríamos las preguntas de nuestro trabajo práctico. Una vez que terminamos de escribir todas nuestras preguntas, volvemos a Classroom. De vuelta en Classroom podemos ver que como yo salí de la tarea que estaba escribiendo, nos aparece la tarea como borrador, la cual podemos ingresar y seguir editando. Editar tarea. Nosotros acabamos de crear el documento en Google Drive, entonces tenemos que ir a este botón para insertar un documento desde Drive. Aquí en la pestaña reciente nos va a aparecer el documento que acabamos de crear. Lo selecciono y añadir.
Aquí, cuando ya el documento está cargado, nos da la opción de cambiar los permisos del mismo. Y esto es lo interesante que yo mencionaba, diferente a las otras dos formas. Desplegamos esto, vemos la primera opción que aparece como predeterminada, que los alumnos pueden ver el archivo. En este caso, el alumno, para escribir sus respuestas, también debe crear un documento dentro de la tarea. Después tenemos los alumnos pueden editar el documento, es decir que todos los alumnos a los cuales les llegó esta tarea pueden editar ese documento que vos acabas de crear. Esto puede traer problemas, ya que todos los estudiantes que están inscritos en Classroom podrán editar a la misma vez ese documento. Lo ideal es colocarle hacer una copia para cada alumno. Esto nos ahorrará tiempo, ya que al crear una copia para cada estudiante permitirá que el estudiante coloque directamente las respuestas en esa copia que recibió. Vamos a crear la tarea y vamos a ver cómo sería este ejemplo desde el lado del estudiante. Tarea creada. Ya del lado del estudiante podemos ver que la tarea está publicada. Ingresamos a la tarea y acá vemos que está el documento. Si yo abro este documento, ese documento lleva mi nombre, es decir, el nombre del estudiante, porque se creó una copia para ese estudiante en particular. Entonces, si yo respondo directamente aquí abajo de la pregunta, no se editará ni el documento original ni el documento de otras personas, sino la copia que es solo para mí. Volvemos a la pestaña del trabajo, una vez que contestamos las preguntas, y ponemos entregar. Volviendo a la parte del profesor, podemos ver cómo el estudiante ha entregado la tarea, y si abrimos ese documento, vemos las respuestas del mismo. El documento se abre de otra forma, ya que nos da la posibilidad de poner la nota aquí mismo y devolver la tarea desde aquí. También podremos añadir un comentario si hay que hacer alguna corrección. Ahora bien, si nosotros queremos hacer alguna corrección aquí, ya automáticamente el documento aparece en modo de sugerencias. Es decir, no vamos a eliminar nada de lo que escribió el estudiante, pero sí va a aparecer tachado y con la corrección nuestra encima. Si nosotros realmente queremos editar algo del documento, vamos a cambiar la forma en que se está visualizando a el formato de edición, y ahí podremos cambiar algo del documento. En el caso de que tuviéramos más estudiantes agregados a esta clase y que cada uno haya entregado su nota y demás, aparecerá también en estos tres tipos de estado, como la tarea asignada, como que ha presentado la tarea y como tarea evaluada. Nosotros también podríamos devolverle la calificación al estudiante sin que éste haya entregado la tarea. Esto lo suelo usar en el caso de que sea un trabajo grupal y que el trabajo solo fue entregado por un solo usuario que representa al grupo en su totalidad. Y de todas formas debemos enviar la calificación a sus compañeras y compañeros del grupo. También puedes añadir, así mismo como vimos en el documento, comentarios a la tarea de cada estudiante. En este caso, si publicamos un comentario aquí, solo el estudiante verá ese comentario, es decir, es un comentario privado entre ese estudiante y vos como profesor. Pero si nosotros quizás es una corrección que les serviría a otros estudiantes y queremos que esos otros estudiantes vean nuestros comentarios, debemos colocar un comentario de carácter público, es decir, debemos ir a la tarea y añadir un comentario de clase. En este caso, si nosotros comentamos en la tarea en sí, ese comentario lo podrán ver otros estudiantes, a menos que esa publicación no incluya a ciertos estudiantes. Y acá vemos como dice comentario de clase, y en el trabajo del alumno vemos como dice comentarios privados. Vuelvo a la pestaña de trabajo de clase y podremos crear otro tipo de tareas. En este caso podemos crear una pregunta
Este tipo de publicación es específicamente para eso, para generar preguntas y que el estudiante conteste dentro de la misma publicación sin generar ningún documento ni nada por el estilo. Pondremos la pregunta aquí. Podemos también asignarle una puntuación, yo le voy a poner 10, una fecha límite de entrega y un tema en este caso. Las dos opciones de respuesta que hay son la respuesta corta y la selección múltiple. La respuesta corta es un casillero en el cual el estudiante puede ingresar un texto con un cierto límite de caracteres. Y la selección múltiple te permitirá crear una pregunta donde el estudiante puede elegir la respuesta entre varias opciones. Vamos a elegir esta en este caso, que parece un poco más interesante. Y aquí pondremos las diferentes posibilidades de esa pregunta. Damos clic en preguntar y automáticamente aparece la publicación debajo del tema que nosotros le asignamos. Entonces vamos del lado del estudiante y podemos ver aquí publicada la pregunta. Seleccionamos el tipo de respuesta y apretamos entregar. Volvemos del lado del profesor y podemos ver cómo efectivamente uno ha respondido